Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a continuar hoy hablando de la filósofa andaluza María Zambrano y de su libro El sueño creador. Ya en el título pues hay una declaración de intenciones bastante evidente, el sueño creador. Generalmente pensamos que para crear hay que estar despierto. Sin embargo, María Zambrano eh, nos invita a través de este libro a considerar cómo a través de la pasividad, a través del sueño, a través del estado de horizontalidad que se da cuando dormimos y también el sueño, que el ensueño y el sueño que se puede producir en nuestro estado de vigilia. En esos ámbitos nos dice María Zambrano que podemos encontrar un detonante para verdaderamente ser creativos, transformar nuestra rutina repetitiva. Bueno, voy a intentar, voy a recuperar un concepto del cual hablaba en el vídeo precedente que quizá no he comprendido bien o no he sabido explicármelo adecuadamente. El hombre despierto no está reducido a su cuerpo. María Zambrano se refiere a que el hombre que está despierto en la vigilia, en el estado de vigilia, no se identifica plenamente con esta herramienta que es todo nuestro cuerpo físico, con todo su abanico de posibilidades. No está reducido a él. El hombre dormido sí, parece contradictorio, ¿no? Parece que otras personas pudieran pensar de otra manera al tener la impresión de que cuando dormimos abandonamos el cuerpo, ¿no? Como esos que hablan de sueños astrales y tal y cual. Sin embargo, María Zambrano lo ve desde otra perspectiva. El hombre despierto no se reduce a su cuerpo, no toma conciencia de las posibilidades, de las capacidades reales. De ahí esa permanente idea de separación entre el alma y el cuerpo, que es que se da a lo largo de toda la historia del pensamiento y de la religión y de todo tipo de ámbitos de las ciencias sociales. El hombre despierto no está reducido a su cuerpo. Lo que verdaderamente somos no está predispuesto plenamente para ser. Para la cara es el espejo del alma, dice el refranero. Todo el cuerpo es el espejo del alma, manifiesta cuál es nuestro estado de ánimo. Sin embargo, no tenemos esa conciencia cuando estamos despiertos. Por eso se dicen ese tipo de cosas, ¿no? Hay que mirar el interior, la belleza exterior no es nada, ese tipo de cosas que son un poco engañosas, ¿no? Porque realmente la belleza, cuando vemos la belleza de una anciana, de un bebé, de una situación, de un paisaje, lo exterior, lo formal, lo material, nos está informando de esa belleza. Por lo tanto, claro que la cara es el espejo del alma, claro que el cuerpo refleja nuestro estado de salud y de ánimo. Estando enfocados de la manera en la que lo estamos en la vigilia, que todo va a un punto específico, perdemos esa capacidad que en la pasividad sí que tenemos. La pasividad de esa horizontalidad, de ese sueño, de ese estado de receptividad que nos permite agregar contenido que transforme de un nuevo detonante para trascender esa repetición eh, recurrente que se da en las vidas monótonas. Ese estado en el que se encuentra Sísifo.
sobre el cual escribiera Albert Camus un libro. Bueno, espero que en esta ocasión me lo haya, porque realmente uno habla para sí mismo, como ya os comentaba, pues un texto complejo este de María Zambrano, y por lo tanto yo no soy quien para decir al mundo qué es lo que específicamente nos está transmitiendo esta filósofa. Sueño, reintegración a la naturaleza, eso es lo que comentaba al final del vídeo precedente. El sueño nos invita a reintegrarnos con aquello, con ese estado natural en el cual los bebés de por sí se reconocen. Los bebés cuando vienen al mundo no tienen conciencia de ser una entidad segregada de aquello a través de lo cual han nacido, es decir, de su madre. No viven en la conciencia, sino que esa percepción la van aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Y los bebés pues son grandes maestros para nosotros, porque siendo bebés aprendimos tú y yo esta lengua en la cual nos comunicamos. Y muchos incluso de mayores son incapaces de aprender una nueva. Ahí está ese valor de la receptividad, de la pasividad que los recién nacidos eh, eh, evidencian al comprender, al aprender, al ser receptores de tantísima información y asimilarla en tan poco tiempo. Y cuando vivíamos en un estado salvaje de la naturaleza, estos procesos incluso eran mucho más veloces. Eso no lo debemos olvidárnoslo, porque muchos lo olvidan, por mucho que sean sociólogos o antropólogos. Evidentemente, hace miles y miles y miles de años, esos bebés que venían al mundo no necesitaban de 10 o 12 meses para aprender a andar. Seguramente lo harían muchísimo antes. Se integrarían con muchísima más velocidad, como lo vemos en tantísimas especies animales. Reintegración a la naturaleza. Hemos creado sociedades, cárceles de cemento. Esto no lo dice Zambrano, o en cierto sentido también lo dice, ¿no? Porque es que necesitamos recrearnos en ese mundo inanimado que forjamos al segregarnos de la naturaleza. Sin embargo, no podemos verdaderamente consumar esa segregación, puesto que somos naturaleza, somos la tierra, somos el universo. No podemos segregarnos de aquello de lo cual somos partícipes. Y el sueño nos invita a reconocernos en aquello que hemos olvidado, en ese estado de naturaleza que según algunos tanto idealizaba Rousseau. Aunque Rousseau es famoso no por esa frase, ¿no? Sino justamente por especular, por forjar una filosofía y una sociología y una política en torno a la vida social, no a la vida natural. El proceso de Kafka, bueno, al final del libro, en los últimos capítulos, María Zambrano nos habla de muchas obras, algunas obras importantes, como por ejemplo el proceso de Kafka. Nos habla, tal vez próximamente me centraré más en esto, de cómo la novela es el ámbito propio de las personas de esta época, al contrario que la tragedia. La tragedia es algo fijo. El hombre, la mujer mítica de las tragedias no son libres, tienen prefijada ya su realidad. De hecho, los autores, Sófocles, Esquilo, Eurípides, no se inventan esos mitos. Los recrean en sus tragedias, pero esos mitos están ya ahí. El estado de novelería, en el sentido, con la connotación positiva y también con la connotación negativa, somos seres noveleros. Es el propio del que busca la libertad.
el que tiene la capacidad de tomar decisiones. El personaje mítico no lo tiene, está ya predestinado. Entonces esta es la diferencia de tragedia y de novela. El proceso de Kafka no hay respuesta del sujeto señor. Cuando se da, se despierta este. Del sujeto soñante, perdón. No hay respuesta del sujeto soñante. Cuando se da, se despierta este. Bueno, en el proceso de Kafka, pues la gran novela de este autor checo en lengua alemana, la cual llevó al cine brillantemente y creo que con bastante fidelidad a la obra de Kafka, Orson Welles. Yo lo leí hace mucho tiempo y también hace mucho tiempo vi la película. Ese es como una especie de recreación de la realidad absurda en la cual vivimos, en la cual pues hemos creado, esto es muy actual cuando pensamos en la inteligencia artificial, ¿no? Que nos supera y nos esclaviza y nos vuelve diminutos y se vuelve algo que es inanimado, que no está vivo, se vuelve algo que podemos temer. Pues el proceso es también algo parecido, sin que aún no se haya forjado toda esa inteligencia artificial. Hemos creado una realidad compleja que ya no responde a las necesidades del ser humano, a lo que al ser humano le conviene, a lo que al ser humano le es preciso, sino que es un laberinto. El Estado, desde mi punto de vista, esto ya no lo dice específicamente María Zambrano, ha usurpado el poder. Los usurpadores, que decía Francisco Ayala. Ha usurpado el poder que está en las personas, que está en las comunidades, que está en los municipios, que está en las tribus. Lo ha usurpado y de manera espuria ha distorsionado el sentido del poder. El poder es la capacidad de servir a nuestros semejantes. El poder lo ejerce una madre, por ejemplo, o un padre cuando vela por la seguridad y la salud de sus crías, en la naturaleza y también en la condición humana. Entonces el proceso de Kafka es un poco esa sensación, intenta reflejar esa sensación de impotencia que tenemos ante ese monstruo que es laberíntico que se ha ido forjando. No hay respuesta del sujeto soñante. Cuando se da, se despierta este. No hay respuesta, ya lo decía en algún vídeo anterior. La única acción que se da en el sueño es la acción de despertar, porque estamos en un estado de receptividad total cuando dormimos. Preguntar por algo es preguntar por la verdad. Todo el que pregunta, pregunta por la verdad. El poeta, si no pregunta, o al menos no en este sentido, es porque parte del hallazgo, parte de la convicción, de la certidumbre, parte del absoluto, del infinito. No busca un añadido, no busca un agregado, no busca una explicación, no busca reducirlo todo al uno, como bien explicaba María Zambrano en su libro de filosofía y poesía. Como hace el filósofo. El filósofo busca ese denominador común para reducirlo a él, con lo positivo y con lo negativo que puede tener este proceso de buscar esa unidad. Preguntar por algo es preguntar por la verdad. Si en sueños no se pregunta es porque se habita en ella. Si no preguntamos en sueños es porque la verdad no es algo específico, la verdad no es una ideología que sea superior al resto de las ideologías, no es una forma de pensar, no es una conclusión, no es un absoluto. El ego tiene absolutos. Hice un vídeo hace años que se titulaba justamente así, los absolutos del ego.
Paradójicamente, el ego busca reducir a un absoluto, porque lo que le caracteriza a estos absolutos es la necesidad de oponerse a todo aquello que contradiga ese absoluto que ha determinado en sus falacias. Si en sueños no se pregunta es porque se habita en esa verdad. La verdad que rara vez se descubre se presenta como una patria. La verdad que rara vez se descubre se presenta como una patria que en sueños, que aunque estemos despiertos, nos llama. La verdad es la patria. Mi reino no es de este mundo. ¿Cuál es mi patria? Dice Jesús de Nazaret. Ese reino que no es de este mundo. Ese reino que está en vosotros. En vosotros está el reino de los cielos. En vuestras relaciones y en vuestros corazones. La verdad que rara vez se descubre se presenta como una patria que en sueños, decía el poeta, ¿no?, que su patria era la infancia. Su patria era la infancia porque en la infancia se vive en la verdad, de alguna manera, se vive en ese estado de receptividad. Y si esa receptividad, lo que se recibe es lo que verdaderamente nos conviene, pues entonces nos desarrollamos con toda nuestra integridad, en toda nuestra integridad. El problema es que los bebés que vienen al mundo pues no están expuestos a ser receptores de lo que a ellos les convenga, de lo que a ellos les favorece, de lo que a ellos les permite desarrollar todo su potencial. La verdad que rara vez se descubre se presenta como una patria que en sueños, que aunque estemos despiertos, nos llama, esa patria que nos llama. Patria, patria viene de padre, ahora se habla mucho de matria. También se decía, y se ha dicho durante mucho tiempo, madre patria, para así compensar o enriquecer o darle aún más valor al concepto de patria. Patria viene de paternidad. Como materia, según dicen algunos, viene de mater, de madre. La materia y la patria. Así se titula un libro que estoy ahora escribiendo, por cierto, de poemas. La verdad que rara vez se descubre, se presenta, voy despacio verdaderamente porque lo que busco principalmente es mi propia comprensión. Yo no soy un docente, no soy un pedagogo, no soy un licenciado, un doctor en filosofía que te esté explicando a ti lo que tú no comprendes. La verdad que rara vez se descubre se presenta como una patria que en sueños, que aunque estemos despiertos, nos llama. Y como comentaba, la verdad, la ilusión del humano, de la humana, que se percibe a sí mismo, a sí misma, segregado de todos, de todo, de todas, la ilusión es pensar que la verdad es algo específico. Por eso pregunta Pilatos, ¿qué es la verdad? Como si la verdad fuera esto, o fuera esto, o fuera todo lo que vemos, o fuera... No, la verdad es una manera de vivir, una manera de sentirse, una manera de aceptarse, una manera de compartir. La verdad es eso que antes comentaba de los bebés, cuando están receptivos a todo lo que les enriquece, siempre y cuando aquello que les enriquece esté conforme con su auténtico potencial. Desde este lado, desde el lado separatista, no podemos definir, ni concebir, ni aceptar lo que es la verdad. Podemos dar unas cuantas pinceladas, ¿no? Hacemos nuestro cuadro impresionista con, con formas y colores elementales, pero no podemos compartir la verdad cuando nos rige la idea de separación.
cuando nos gobierna la idea de separación. En vigilia, el estado de soñar se da imperceptiblemente. Sobre esto había hablado un poco, ¿no? De cómo entramos sin que seamos conscientes en un estado de sueño o en sueño, y cuando despertamos, aunque no hayamos caído dormidos, tendemos a negar eso que hemos experimentado. Nos hemos visto tal vez en otro lugar, nos hemos visto con otras personas. También esto tiene que ver, por ejemplo, dice las cartas de Cristo, este texto canalizado que dice muchas cosas mágicas para muchas personas, este tipo de texto, pero dice cosas interesantes también. Por ejemplo, cómo las madres ven, tienen la capacidad de ver el futuro de sus bebés, y sin embargo desechan eso que ven porque imaginan que simplemente son sus deseos, son sus ilusiones, son lo que lo que a ellas les gustaría para sus hijos e hijas. Entonces, eso que están viendo no lo están considerando, y por lo tanto se están privando de un aporte importante. Eso hacemos nosotros, ¿no? Cuando tenemos estos sueños y estos ensueños. Queremos pasar página y olvidarlos, y volvernos a reintegrar en lo rutinario, por más repetitivo, hueco, vacío, sin propósito, sin sentido, decepcionante, desilusionador que nos parezca. Pero como lo hemos convertido en nuestra zona de confort, pues tenemos ya esa inercia a, a volver a ella permanentemente. En vigilia, el estado de soñar se da imperceptiblemente para el sujeto y contribuye al menos al olvido, o bien aporta un recuerdo cuyo contenido se transfiere o trasvasa en un plano de la conciencia que no le corresponde. Se convierte en germen de obsesión y de trasvase, trastrueque, germen de obsesión y de trastrueque de la realidad, incluida la calumnia. Por el contrario, en un lugar de la conciencia adecuada, viene a ser germen de creación. Lo mismo que decía el Evangelio, creo que era de Tomás, apócrifo de Tomás, que aquello que te libera es lo mismo que te destruye. Aquello que te libera, si lo compartes, es lo mismo que te destruye si te lo guardas para ti, como un tesoro, mi tesoro, como dice la película del Señor de los Anillos. Y dice María Zambrano que se convierte en germen de calumnia, ¿no? De ahí viene la calumnia, claro, porque esto acontece en el común de las personas, se imaginan cosas. El estado de segregación hace que cuando hay algo incomprensible en torno a nuestras personas, conductas, lo que hacemos es juzgarlas, y por eso se da esa necesidad de agredir, de difamar, de calumniar. Por eso se da el maltrato a los bebés, sobre esto a los niños, sobre esto hablaban mucho tantas novelas a lo largo del siglo XIX de Charles Dickens, como esos sujetos que maltratan con mucha violencia a los niños están convencidos de que están educándolos, de que están corrigiéndolos. Sin embargo, como vemos en esas novelas, sea Humillados y Ofendidos de Dostoyevsky, sea Oliver Twist de Dickens y tantas otras, sean por ejemplo la de esta de
una de las hermanas Bronte, que también trata de una niña maltratada. Eh, en estas películas se nos presentan niños y niñas que son verdaderamente, podemos comprobar que son casi la expresión de la inocencia, de la ternura, de la sencillez. Y sin embargo, este estado de monstruos al que llegan ciertos adultos les hace ver que aquello que tienen ante sí no es más que expresión de hipocresía. Los ven como si los monstruos fueran esos niños y por eso se ensañan con ellos. A esto se refiere María Zambrano cuando con respecto a otros adultos tenemos la inercia de calumniarlos, de difamarlos. Necesitamos juzgarlos y condenarlos. Es ese mismo maltrato, pero ya como no podemos darle una paliza, como se hace desgraciadamente hoy en día también, ¿no? Pero en el siglo XIX estaba normalizado ese maltrato infantil. Como con los adultos generalmente no podemos arrearle, pues lo difamamos, por ejemplo, lo calumniamos, y así intentamos minar la reputación que pudiera tener esa persona. Pero es que este proceso, paradójicamente, también tomamos un elemento que en realidad nos invita a ser creadores, a ser creativos. Pero al vivir bajo el gobierno de la idea de separación, no lo aprovechamos. Lo utilizamos para subrayar la conciencia de que estamos confrontados, la idea, la percepción de que estamos confrontados con todo lo que nos rodea. El tiempo constituye la posibilidad de vivir humanamente. Vivir no es la vida. Otra idea importante, ya comentaba del vocabulario personal que tiene María Zambrano. Vivir es una cosa, la vida es otra cosa. Vivir es un proceso continuado. La vida nos habla ya de un concepto más estático. El tiempo constituye, somos el huésped del tiempo, eres el huésped del tiempo, el huésped de aquello que amorosamente te recibe para que se vaya dando una progresión, un vivir que no es la vida. El tiempo constituye la posibilidad de vivir humanamente. Vivir no es la vida. Y por el momento pongo punto y final y ya seguiré con esta estupenda obra de María Zambrano, El sueño creador. Gracias y hasta una nueva oportunidad.